Buenas tardes, me presento, mi nombre es Eva María Díaz Navarro y mi grupo está conformado por Lisette Mejía y Jason Vanegas. Hoy les vamos a hablar sobre la evolución del sentido literario. En esta presentación, en esta diapositiva, vamos a explorar tres enfoques teóricos fundamentales que han marcado la comprensión y el análisis de las obras literarias en distintas épocas. Bueno, iniciaremos con la alegoría y el simbolismo medieval, donde la literatura funcionaba como un vehículo didáctico y trascendente, empleando figuras y narrativas para comunicar valores morales y verdades espirituales. El mundo visible como reflejo de un significado superior. Posteriormente, daremos un salto a la vanguardia crítica del siglo XX para examinar el formalismo ruso. Esta corriente revolucionó la crítica al desplazar el foco del contenido hacia la forma, defendiendo que la esencia del arte radica en sus dispositivos técnicos como la desautomatización, que es el arte de hacer ver la realidad de forma nueva, y la función poética, el enfoque en la construcción del mensaje mismo, ¿cierto? Bueno, finalmente abordaremos la aplicación del psicoanálisis a la literatura. Este marco centrado en el inconsciente y la proyección literaria nos permite explorar las profundidades psicológicas y los traumas reprimidos que se manifiestan en los personajes, en el autor o en el texto mismo. En conjunto, estas tres corrientes demuestran cómo la literatura ha pasado de ser un medio para la enseñanza moral a un objeto de estudio técnico formal y finalmente a una vía de conocimiento del ser humano. Bueno, yo puntualmente les voy a hablar sobre la alegoría y el simbolismo medieval. Bueno, durante ese periodo, la religión cristiana tenía una influencia enorme en todos los aspectos de la vida, en la educación, en la política, en la literatura y en el arte. Por eso la iglesia era el centro del conocimiento y la cultura. Por eso mismo, la mayoría de las obras buscaban transmitir mensajes espirituales o morales. La alegoría y el simbolismo fueron los recursos que los autores y artistas usaron para expresar ideas abstractas como el bien, el mal, la fe o la muerte, a través de historias, personajes u objetos. Detrás de cada imagen o relato había un significado oculto o más profundo que invitaba a reflexionar. Bueno, aquí como alegoría nos dice que la alegoría es una figura literaria que consiste en representar ideas abstractas mediante personajes, objetos o acciones concretas. Por ejemplo, si en una historia un caballo lucha contra un dragón, esa lucha puede simbolizar la batalla entre el del bien y el mal, o una batalla entre el alma contra el pecado. En la Edad Media, la alegoría no solo era un recurso estético, sino también una herramienta pedagógica. A través de ella se enseñaban valores religiosos y morales a una población que en su mayoría no sabía leer. En otras palabras, una alegoría es como un cuento con doble sentido. Por fuera parece una historia común, pero en el fondo transmite una enseñanza espiritual. Hoy en día las alegorías siguen existiendo. Por ejemplo, en la película Intensamente, cada emoción tiene forma humana, representando cómo funcionan los sentimientos en nuestra mente. Eso es una manera moderna donde podemos usar la alegoría. Bien, en la otra diapositiva, simbolismo medieval. Bueno, el simbolismo medieval estaba relacionado con la alegoría, ¿verdad? Este se basa en la creencia de que todo lo que existe en el mundo visible tiene un significado espiritual o trascendente. Es decir, nada era casual. Los colores, los animales, los objetos y las formas tenían un mensaje oculto. Por ejemplo, el blanco simboliza la pureza o la presencia divina.
el negro, el pecado o la oscuridad del alma. El cordero representaba a Cristo por su sacrificio. El león representa la fuerza y el poder divino. Gracias a estos símbolos, las personas que no sabían leer podían entender los mensajes religiosos simplemente observando pinturas, esculturas o vitrales. En resumen, el simbolismo medieval buscaba enseñar verdades espirituales a través de elementos cotidianos y visuales. La otra diapositiva tenemos las características. Tenemos 4 características: predominio del valor moral o religioso sobre lo estético, uso de símbolos universales como la luz referente a Dios, la oscuridad referente al pecado, carácter didáctico y alegórico, busca enseñar una verdad espiritual, relación en la Biblia y la filosofía cristiana, que era la influencia de San Agustín y Santo Tomás. Bueno, ahora, estas características, en la primera vemos que predominaba el valor moral o religioso sobre lo estético. Lo importante no era la belleza de la obra, sino su mensaje. En el segundo, el uso de símbolos universales, como la luz, ¿cierto? Que representa a Dios, la oscuridad que representa el pecado, bien específico. El tercer, su carácter didáctico y alegórico, ya que las obras tenían el objetivo de enseñar una verdad espiritual o moral. No olvidemos que en la Edad Media todo se basaba en lo espiritual, todo era referente a la iglesia. Igual que en la cuarta característica, que era la relación con la Biblia y la filosofía cristiana, influenciada por pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes intentaron explicar el mundo uniendo la fe con la razón. Todo esto hacía que las obras medievales no solo fueran arte, sino también una forma de educación espiritual. Pasemos a la otra diapositiva, Jay. Bueno, ejemplos. Algunos ejemplos importantes de la alegoría y simbolismo medieval. Tenemos la Divina Comedia de Dante Alighieri, una de las obras más famosas de la Edad Media. En ella, el viaje de Dante desde el infierno hasta el paraíso simboliza el camino del alma hacia Dios. Cada personaje y cada lugar tiene un significado moral o religioso en esa historia. También tenemos el romance del Caballero del Cisne o el Peregrino de Juan de Mena, que representa la lucha del alma contra el pecado y la búsqueda de la salvación. Además, las catedrales góticas son otro ejemplo. No solo eran lugares de culto, sino enseñanzas visuales. Su arquitectura apuntaba hacia el cielo como símbolo de elevación espiritual, y los vitrales, al dejar pasar la luz, simbolizaban la presencia de Dios iluminando a los fieles. Cada detalle tiene un propósito simbólico. Nada se dejaba al azar. Bueno, en conclusión, la alegoría y el simbolismo medieval fueron formas de comunicación espiritual que combinaron el arte, la literatura y la religión, sobre todo. A través de ellos, los autores y artistas lograron enseñar valores, creencias y conocimientos de manera accesible y profunda. Aunque hoy vivimos en una época más racional, seguimos usando alegorías y símbolos constantemente. Eso siempre. En los libros, en las películas, en la publicidad e incluso en la manera en que hablamos, en nuestro diario vivir. Entender su origen nos permite comprender mejor el lenguaje simbólico que todavía nos rodea y valorar cómo, desde la Edad Media, el ser humano ha buscado expresar lo invisible a través de lo visible. Ya. Sigamos con el siguiente tema. Bueno, ahora voy a hablarles de una corriente muy interesante del siglo XX, el formalismo ruso. Esta corriente cambió por completo la forma de estudiar la literatura, porque propuso algo muy distinto a lo que se pensaba antes.
Hasta ese momento, muchos críticos creían que lo importante en una obra literaria era su contenido, la historia, los sentimientos del autor o el mensaje moral. Pero los formalistas rusos dijeron, no, lo más importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. En otras palabras, el valor de la literatura está en su forma, en su estructura, en su lenguaje, en su manera especial de usar las palabras. El formalismo ruso nació entre los años 1915 y 1930, en medio de una época de grandes cambios en Rusia. Eran revoluciones, transformaciones políticas y culturales. En ese ambiente de renovación, un grupo de jóvenes intelectuales quiso analizar el arte con métodos más científicos, más técnicos. Entre ellos estaban Víctor Klotsky, Roman Jakobson, entre otros. Ellos se reunían en grupos de estudio como el Círculo Lingüístico de Moscú para investigar los mecanismos del lenguaje literario. Querían entender qué hacía que un texto fuera una obra de arte y no simplemente una narración común. Uno de los aportes más famosos fue el concepto de desautomatización propuesto por Víctor Klotsky. Él decía que las personas vivimos tan acostumbradas a nuestro entorno, a las cosas de todos los días, que ya casi no las notamos. Por ejemplo, el cielo, los árboles o el amanecer, pero los miramos sin pensar. Hemos perdido la capacidad de asombro. Y según él, el arte tiene la función de devolvernos esa capacidad de ver. El arte nos hace mirar el mundo como si fuera nuevo, nos saca de la rutina, nos despierta los sentidos. A eso llamo desautomatización o también extrañamiento, porque las artes nos hacen ver lo cotidiano como algo extraño, diferente y especial. Por ejemplo, en el lenguaje común uno puede decir simplemente el sol salió esta mañana, pero un poeta podría decir el sol lloró oro sobre el mar. ¿Qué pasa con esta frase? Nos obliga a imaginar el amanecer de manera distinta. Ya no es una acción simple, sino una imagen viva llena de emoción. Eso es exactamente lo que busca la literatura, que sintamos lo que normalmente pasamos por alto. Por eso para los formalistas el arte no repite la realidad, sino que la renueva. La siguiente, por favor. Bueno, otro de los grandes teóricos fue Roman Jakobson, quien propuso el concepto de función poética del lenguaje. Jakobson decía que el lenguaje tiene muchas funciones. Puede servir para informar, para expresar sentimientos, para convencer, para mantener una conversación. Pero la función poética se da cuando el mensaje se centra en sí mismo, cuando lo importante no es solo lo que se dice, sino cómo está dicho. Esa es la esencia de la literatura, cuidar la forma, el ritmo, las repeticiones, los sonidos, las palabras exactas. Por ejemplo, si alguien dice en la vida diaria te quiero mucho, eso comunica un sentimiento. Pero si un poeta como Pablo Neruda escribe te quiero como se quieren ciertas cosas oscuras secretamente entre las sombras y el alma, ahí el lenguaje se convierte en arte. El sentimiento es el mismo, pero la forma en que se está expresando lo transforma por completo. Bien. Los formalistas también
estudiaron cómo se construye un texto, su estructura, los recursos literarios, las metáforas, el ritmo, las repeticiones y las figuras de estilo. Decían que todos esos elementos formales son los que crean el efecto artístico en el lector. Para ellos, la literatura es sistema, un conjunto de técnicas que producen belleza y emoción. No importa tanto el autor ni sus intenciones, sino el modo en que el texto está hecho. Aplicamos esta idea, por ejemplo, a una obra como Don Quijote de la Mancha, un análisis formalista, no se centraría solo en la historia del caballero loco, también observaría cómo Cervantes usa el lenguaje como mezcla, cómo mezcla la realidad con la fantasía, cómo crea humor con las palabras. Es más profunda, permiten por qué una obra se convierte en libro brutal. Bueno, desde mi punto de vista, Ruth nos enseña algo muy valioso, lenguaje con atención a disfrutar de cómo suena, cómo fluye, cómo juega con las palabras. En un mundo donde casi todo se comunica rápido, por redes, mensajes o frases cortas, el arte literario nos recuerda que la palabra tiene ritmo, tiene música y tiene belleza. El formalismo nos enseña a mirar con detalle, a detenernos, a sentir el poder del lenguaje y sobre todo nos recuerda que leer también es una forma de ver el mundo con ojos nuevos. Así que en resumen, el formalismo ruso fue una corriente crítica del siglo XX que nos mostró que la literatura se define por su forma. Shklovsky nos habló de la desautomatización y el arte de ver lo común de manera diferente. Jacobson nos explicó la función poética, donde el mensaje se enfoca en su propia belleza, y juntos nos enseñaron que el arte literario no solo comunica, sino que transforma la realidad a través del lenguaje. Ya eso sería todo por mi parte. Bueno, ahora seguimos con un tema bastante importante, el cual es el psicoanálisis y la literatura, el inconsciente y la proyección literaria. Se entiende por psicoanálisis aquella parte, digamos que de la mente, donde se guardan, según Sigmund Freud, todos aquellos deseos, miedos o los conflictos internos que tenga la persona, tanto como autores tanto de los autores como de las personas y en muchos casos hasta de la sociedad en general. Conceptos claves del psicoanálisis. El psicoanálisis nace a finales del siglo XIX con Sigmund Freud, un médico austriaco considerado el padre del psicoanálisis. Freud sostenía que en gran parte nuestras acciones y pensamientos están determinados por el inconsciente, es decir, lo que ya mencionaba, una parte de nuestra mente que puede tener guardado ciertas proyecciones internas que no controlamos en gran medida. Esta teoría del inconsciente se aplicó a la literatura y fue ahí como surgió el psicoanálisis literario, una forma de analizar los textos buscando en ellos las huellas del inconsciente. Los críticos comenzaron a preguntarse qué dice una obra sobre los deseos ocultos de su autor, qué conflictos internos psicológicos viven sus personajes y qué símbolos pueden revelar emociones reprimidas. Bueno, como conceptos clave tenemos que el inconsciente es aquel espacio donde se esconden los deseos, miedos y traumas reprimidos. La proyección literaria, el autor proyecta en sus obras sus conflictos internos, sus pulsaciones, sus deseos, sus traumas, sus miedos. Los símbolos en los textos son aquellos, digamos que partes de lo literario, lo cual nos puede indicar
ciertas cosas de la conducta del autor, ya sea mediante, por decir, sueños, los objetos y las acciones dentro de la obra literaria que tienen significados ocultos. Otra cosa que hay que tener en cuenta también es la represión. Es aquello que el individuo no puede aceptar conscientemente, pero que sí existe dentro de sí, pero que aparece disfrazado de otra cosa. En las obras, a eso se le conoce como símbolos. El deseo que muchas veces los personajes manifiestan dentro del conjunto literario, la trama que por lo general tiene la obra, giran en torno muchas veces a deseos que no se pueden expresar abiertamente. Por ejemplo, un bosque oscuro en un cuento puede simbolizar el inconsciente de un personaje o de un monstruo, inclusive también esas repeticiones de personajes, por decir, un sacerdote que de pronto un autor en varias de sus obras siempre se encuentre un sacerdote, eso puede representar de pronto algún trauma o algún deseo reprimido que él tuvo en su infancia. Freud analizó algunas obras literarias. Uno de los ejemplos más claros fue la interpretación de la tragedia de Edipo Rey, de Sófocles. Según el protagonista Edipo, representa un complejo, un conflicto inconsciente en el que el hijo se siente deseado o desea hacia la madre y tiene rivalidad con su padre. Este mito, le sirvió a Freud para aplicar cómo los deseos reprimidos pueden manifestarse en la conducta humana y también en las obras de arte. Es decir, que mediante este análisis que hizo este médico, él pudo determinar que hay ciertos deseos reprimidos, ya sea en los autores o inclusive en los lectores también, porque muchas veces el tipo de obra o género literario que nosotros leemos puede ser indicaciones de nuestro inconsciente. El psicoanálisis literario se puede aplicar de tres maneras principales. El análisis del autor, que lo que busca es comprender cómo el inconsciente del escritor se expresa en su obra. Por ejemplo, las novelas de Franz Kafka, muchos críticos han visto reflejados sus sentimientos de culpa y su complicada relación con su padre. El análisis de los personajes, que trata de cómo comprender el inconsciente o los aspectos psicológicos de los personajes dentro de la obra. Y el análisis del lector, que era lo que yo mencionaba, que algunos teóricos modernos creen y proponen que la lectura también es un proceso psicológico y que cada lector proyecta en el texto sus propios deseos y temores. En conclusión, el psicoanálisis literario es una corriente crítica que busca descubrir lo que se oculta detrás de las palabras, los deseos, los miedos, los conflictos inconscientes que dan vida a la literatura. Más que buscar respuestas únicas, esta teoría nos invita a mirar más allá de lo evidente, a explorar los símbolos, los sueños y las emociones que laten dentro de cada obra. Podemos decir que el psicoanálisis se convierte en una lectura, en un viaje al interior del alma humana, tanto para el autor como para el lector. En conjunto, todas estas corrientes amplían nuestra comprensión de la literatura, no solo como arte o entretenimiento, sino como una vida de conocimiento del ser humano, su lenguaje y su mundo interior. Muchas gracias.